Y yo te quiero llevar a la segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Te voy a platicar de una historia. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Vamos a ver una historia pequeña pero sustanciosa, ¿verdad? ¿Ya lo tienes? Si no, aquí en la pantalla también lo vas a ir viendo. A este tema lo titulé La protección de Dios cuando abre nuestros ojos espirituales. ¿Amén? Ya te lo vas a ir viendo ahí. Vamos a leer primeramente la bendita palabra de Dios. Ponte muy atento, no te distraigas. Amén, en el nombre de Jesús. Si tú te quieres poner de pie, puedes hacerlo. Amén. En reverencia a la palabra, vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No lo hacemos para nadie más que para el Señor. Amén. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es bueno. Fíjense que la palabra de Dios nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero no es que tengamos miedo de Dios, sino que respetemos todas las cosas santas que provienen de Dios. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienes, mi amado hermano? Sí, dice la palabra de Dios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultado con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? ¿Es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él respondió: no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Gloria a Dios. Se puede sentar, hermano. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo cómo Dios de una manera sobrenatural está guardando a su pueblo Israel. Dice la palabra de Dios
que el rey de Siria tenía guerra contra el pueblo de Israel. Dice que quería destruirlo, quería acabarlo, y entonces mandaba a poner emboscadas. Pero cada una de esas emboscadas que había puesto en contra del pueblo de Israel eran descubiertas por años por un profeta de Dios que le avisaba al rey de Israel dónde iban a estar. De tal manera que aún, dice, se turbó el corazón del rey de Siria y dijo: yo tengo un espía dentro de mis propias filas, díganme quién está a servicio del rey de Israel. Y por ahí uno se levantó y le dijo: no, lo que pasa es que el profeta Eliseo es el que les avisa aún lo que tú hablas en tu cámara más secreta, en tu habitación. Entonces el rey dijo: vamos a poner orden, dice, vamos sobre de este Eliseo, y mandó, dice, carros de caballo. Fíjate lo que dice el versículo 14: envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. Fíjate, un gran ejército para un hombre. Dice, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. La palabra sitiar es que toda la ciudad estaba rodeada por aquel ejército, no había un lugar por donde poder escapar. Estaba de que nadie podía entrar y nadie podía salir, estaba sitiado aquel lugar. Dice que el criado de Eliseo se levantó de mañana y he aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y en carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y de ahí nace esta predicación. Yo le decía al Señor, muchas veces podemos sentir que los problemas nos agobian. ¿Alguien ha sentido alguna vez que está rodeado, que no hay por dónde salir? En la economía, en la salud, en algún problema familiar, en alguna situación económica, en seguridad, y te sientes rodeado. Y sientes que los problemas cada vez son más fuertes y que no hay salida. Y empezamos a preguntar: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Porque estamos viendo con nuestros ojos físicos las circunstancias que están viniendo en nuestra contra. Pero esta palabra, el Señor quiere abrir nuestros ojos espirituales. Fíjate lo que le responde Eliseo. Y él le dijo, lo primero que le dijo es: no tengas miedo. Yo recuerdo que Jesús siempre que llegaban con él, con temor, lo primero que les decía: no temas, no tengas miedo. No tengas miedo. La palabra de Dios aún enseña que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. De tal manera que si nosotros nos refugiamos en el amor de Dios con el cual nos ha amado, eso nos va a estar en confianza en los brazos de nuestro Padre Celestial, en confianza de la palabra de Dios. Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y hoy Dios te dice a ti y me dice a mí: no tengas miedo, yo cumplo mis promesas. No tengas miedo, mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. No tengas miedo, dice el Señor, a ninguna circunstancia, a ningún conflicto, a ninguna necesidad, porque mayor es Dios que está con nosotros. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo dijo al Señor: Señor, permítele que mi criado vea lo que yo estoy viendo. Porque aunque veía un ejército que acampaba en contra de Eliseo, él sabía que su actuar había sido conforme al corazón de Dios, porque él había dado aviso al pueblo de Israel para que fuese defendido. Y cuando nosotros estamos en obediencia y haciendo la voluntad de Dios, no importa lo que pueda venir o lo que pueda pasar, la protección del Altísimo está con nosotros. Y dice la palabra de Dios que estaba preocupado su criado, porque su criado estaba viendo físicamente que los habían rodeado. Dice: vienen sobre nosotros, nos van a matar, yo no sé qué va a pasar, pero ¿qué haremos? Y entonces Eliseo le da una palabra y le dice: no temas, mayor son los que están con nosotros.
Y entonces vio, cuando fueron abiertos sus ojos espirituales, dice que estaba un monte lleno de ángeles, de carros de fuego, y que era mucho más numeroso ese ejército que el ejército que venía contra ellos. Y entonces aquel criado dijo: bueno, ya ahora sí ya respiré, ya ahora sí ya estoy a gusto, ya veo quién está con nosotros. Es necesario, mi amado hermano, que en todo momento y en todo lugar nosotros tengamos abiertos nuestros ojos espirituales para saber las riquísimas promesas que Dios ha dado a cada uno de sus hijos, para que veamos con los ojos espirituales de la fe, para que veamos la protección y el poder de nuestro Señor Jesucristo actuando en favor de sus hijos. Y aunque aún ejército pudiera acampar en contra de nosotros, nosotros estamos confiados. Pero debemos de pedir diariamente a Dios que abra en nuestra visión espiritual, en el nombre de Jesús. Amén. Si vamos bien hasta aquí. Aunque exista gente que te quiera hacer daño, no podrá. Este rey de Siria estaba conspirando. Se reunía con sus generales, con su ejército, decían: vamos a preparar una emboscada en tal parte. Y aún gente podrá estar conspirando, o tus enemigos podrán quererte hacer daño, pero ¿sabes qué? Dios, que todo lo sabe, nos está guardando. Nos está guardando en todo momento. Él allana el camino aún para que nuestro pie no tropiece en piedra, para que nosotros vayamos de victoria en victoria, para que vayamos con la protección del nombre de Jehová de los ejércitos. Nuestro esfuerzo debe ser por buscar la presencia de Dios y no enfocarnos en el problema. Cuando tú te enfocas en el problema, entonces empiezas a ver un problema muy grande y empiezas a hacer una comparación de tus propias fuerzas en contra del problema. ¿Qué era lo que le estaba pasando a aquel criado? Que estaba viendo sus propios recursos y decía: pues nomás es mi patrón y yo, somos dos contra muchos. Porque se estaba enfocando en el problema. Le estaba diciendo: ¿qué haremos, Padre mío? ¿Qué haremos? Pero Eliseo, que era un hombre de oración, que era un profeta de Dios, un hombre que se ponía en las manos de Dios, comenzó a decirle: no temas. Abre, Señor, sus ojos espirituales. Y cuando Dios abrió sus ojos espirituales y lo hizo consciente del mundo espiritual, entonces ya no hubo temor en aquel criado, sino que ahora veía la manifestación del poder de Dios. ¿Cuántas veces ha sucedido, mi amado hermano, cuando empezamos a preocuparnos y a afligirnos por las circunstancias que nos están aquejando? Pero entonces vamos a ese lugar secreto, a esa cámara secreta que es nuestra habitación, y empezamos a clamar y a pedirle a Dios. Pero ahora lo vamos a hacer pidiéndole al Señor que abra nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales. Jesús decía: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y se estaba refiriendo a nuestros oídos espirituales que oyen la voz de Dios. Porque la palabra de Dios se debe discernir en espíritu y en verdad. Las palabras de Dios son espirituales. Y hoy esa palabra está trayendo vida a tu corazón y a mi corazón. En el nombre de Jesús. Lo que nosotros hagamos en nuestra cámara secreta nos traerá revelación del poder de Dios. Yo te quiero llevar a que tú busques de Dios íntimamente con Él. De que cerrada la puerta de tu habitación ores a tu Padre para que tus ojos espirituales sean abiertos y entonces te enfoques en lo que la palabra de Dios dice y en lo que tú esperas de Dios y lo que Dios habla a tu vida, y no te enfoques en el problema. A mí me ha sucedido. Mira, a veces le digo al Señor: Señor, ya es 28 y tú sabes que el día 30 primero tenemos que pagar la renta, ¿verdad? Y me empiezo a enfocar en el problema.
O a veces digo, Señor, mira que la alacena está escaseando, y me empiezo a enfocar en el problema. O mira, usted está mal, le tenemos que hacer unos análisis, y te dan los análisis y los empiezas a leer, ¿verdad? Y que eritrocito 5000 bajo, ¿verdad? Y no sé ni qué son los eritrocitos, pero como dice que está bajo, yo ya me empiezo a preocupar, ¿verdad? Señor, están bajos, y de verdad no sé ni qué sea, pero ¿verdad? Y entonces decía, Señor, no debemos de enfocarnos en el problema, debemos de enfocarnos en nuestro Dios Todopoderoso, porque Él es el que hace la diferencia en los hijos de Dios. Él es el que te da la palabra de aliento. Él es el que abre tus ojos espirituales de tal manera que veas que Él está contigo, que Él está muy cerca de ti, que Él aún envía a sus ángeles, que son espíritus ministradores que operan en favor de los herederos de la gracia de Dios, de la bendición de Dios. De tal manera que hoy el Señor te dice, no temas, no temas. Aunque veas que una multitud de problemas y circunstancias quieren hacer sitio contra ti, quieren hacer campaña contra ti, no te enfoques en eso, enfócate en las cosas que provienen de Dios, en la fe, en la promesa. Y pídele a Dios que abra tus ojos espirituales y tus oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. Porque las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. Y cuando nosotros oímos la voz del Maestro y le seguimos, su misma voz trae paz y trae seguridad. Por eso David, cuando vio a Goliat, veía simplemente un obstáculo, una montaña que iba a derribar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y nosotros solamente debemos declarar que todo problema y toda circunstancia es derribado en el nombre de Jesús. Que Dios está con nosotros, que Dios está operando. Abraham decía, le damos gracias a Dios porque muchas veces, aún sin darnos cuenta, Dios nos ha librado de problemas, Dios nos ha librado de accidentes. Pero cuando Dios en su infinita misericordia te permite hacerte consciente de lo que Dios ha hecho en tu vida y seguirá haciendo, entonces tú le das la honra y la gloria a Dios de todo corazón. Es una palabra rema para tu vida. Gloria a Dios. Yo te quiero llevar al Salmo 27. No pierdas esa escritura por ahí, pon una marca en tu Biblia y vamos al Salmo número 27. Es un salmo precioso. Gloria a Dios. ¿Sí la estás entendiendo la palabra? Gloria a Dios. La honra y la gloria es para el Señor. Yo le pido al Señor que mientras leemos esta palabra, sea una palabra que traiga vida a nuestro corazón, que vivifique nuestra alma, que vivifique nuestro espíritu, que vivifique todo nuestro ser. La palabra de Dios trae vida en sí misma. Amén. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No hay temor para el Hijo de Dios, amén, porque Dios está con nosotros. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién es la fortaleza de tu vida, mi amado hermano? Yo quiero preguntarte. ¿El Señor? Gloria a Dios por ello. Pero si la fortaleza de tu vida es tu propia sabiduría, tus propias fuerzas, tu cuenta bancaria, tu carro, tu trabajo, a lo mejor algún día se va a acabar, porque es material, y entonces se va a acabar tu seguridad y tus fuerzas. Pero si tú pones tu seguridad y tus fuerzas en el que todo lo puede, en el que nunca cambia y en el que siempre muestra su amor para con sus hijos, entonces esa va a ser la seguridad de toda tu vida, la seguridad en Dios nuestro Señor. Y de ahí nadie nos mueve. Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? ¿De quién he de atemorizar? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron.
Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Dios, porque nunca será defraudado, dice la palabra. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Versículo 5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Quiere decir que hay días malos, que hay días que la situación no se da, pero para eso Dios nos ha advertido. Efesios 6, vístete de la armadura de Dios. Y aquí dice la palabra de Dios, me oculta en lo reservado de su morada, sobre la roca me pondrá en alto. Este lugar alto se utilizaba porque cuando se iba a la guerra, aquellos generales, aquellas personas de mayor liderazgo en la batalla eran puestas en un lugar alto. Y era una especie de una cima rocosa, de tal manera que cuando el ejército contrario lanzaba sus flechas, lanzaba su ataque, no podían llegar hasta aquel lugar alto, porque era un lugar donde estaba resguardado. A eso se refiere, hace una similitud cuando dice, me pones en una roca sobre un lugar alto, para que no lleguen esas flechas, para que no lleguen esos ataques. Y la roca nosotros sabemos que es Jesucristo nuestro Señor, la roca inconmovible. Él es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, fruto de alabanza que glorifique su nombre. Dice, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Por eso es tan importante que nosotros alabemos a Dios y que lo hagamos con nuestro corazón, mi amado hermano, en espíritu y en verdad, porque de esos adoradores busca el Señor. Que cuando se entone la alabanza, independientemente si se escucha fuerte o a veces bajito, lo hagas con tu corazón. Que busques la presencia de Dios, que busques intimidad con Dios, que busques el corazón de Dios en cada alabanza, lo que allí se está cantando, que lo hagamos vivo en nuestras vidas, que sepamos que tenemos un intercesor, que sepamos que cuando nos buscamos el rostro de Dios en las mañanas, Dios ahí está para atender nuestras necesidades y oírnos y abrir nuestros ojos espirituales. ¿Cuántas veces Dios ha abierto mis ojos espirituales para que vean el plan perfecto que tiene para mi vida y para la vida de la iglesia? Dios es fiel y cumple sus promesas. Dice la palabra de Dios, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Dios oye. La semana pasada predicamos de eso. Dios escucha. Ten misericordia de mí y responde. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, como en oración, a través de la palabra. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y yo quiero llevarte a este versículo tan importante. Fíjate lo que dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Desmayar es como quedarte inconsciente, como quedarte sin fuerza. Dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová. La palabra bondad es que Dios es bueno, que tiene pensamientos de bien, de misericordia, de ayuda, de abrazo para cada uno de sus hijos. Y eso debe de ser la fuerza que nos aliente para seguir adelante cada día. Yo le dije al Señor, como el salmista: Señor, hubiera yo desmayado si no creyere que veré tu bondad. Pero no habla de
de una bondad que se va a manifestar más allá del sol, que se va a manifestar hasta que estemos ante su presencia. Habla de una bondad que se va a manifestar aquí y ahora. Dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Está hablando de este momento. Está hablando que la bondad de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Dónde debe de alentarse nuestra vida? En Jehová. ¿Dónde está nuestra fortaleza? En Dios. ¿Qué es lo que debemos de pedir? Buscar su rostro diariamente. Y esto es algo, mi amado hermano, que aunque lo hago de todo corazón y oro siempre por ti, tú también debes de buscar y orar. Debes de buscar el rostro de Dios. Debes de clamar a Él. Y ahora que estamos aprendiendo la palabra, debes de pedirle: Señor, abre mis ojos espirituales. Abre mis ojos espirituales, porque entonces yo voy a ver tu poder. Porque a veces el enemigo empieza a querer hablarnos a nuestro oído y a decirnos: con que Dios te ha dicho. ¿Por qué estás pasando esto si eres un hijo de Dios? No que Dios te ama tanto. Y te quiere engañar y quiere traer confusión. Y quiere hacerte dudar de tu identidad como hijo de Dios. Lo quiso hacer con Jesucristo. Le dijo: si eres el hijo de Dios, mándale a estas piedras que se conviertan en ¿qué? En pan. Pero la pregunta que le hizo: si eres el hijo de Dios, claro que es el hijo de Dios. Claro que es el hijo de Dios. Y nosotros sabemos claramente que somos hijos de Dios por el puro efecto de su voluntad, porque Dios así lo determinó en su consejo, en su sabiduría. Porque Dios sabía que tú y yo somos la luz de este mundo que proclamaremos como Cristo. No tengas temor. Y hablaremos la palabra, pero primeramente debemos de vivirlo nosotros mismos en nuestra vida. Y aunque estemos viendo con nuestros ojos físicos que hay un ejército, que hay un montón de problemas en nuestro alrededor, saber que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Yo te quiero llevar, hermanos, a que vayas a Romanos 8:31. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Alguien que lo lea. ¿Alguien? ¿Un valiente o valiente? Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Amén, gloria a Dios. Otra versión, pero se fijan que es lo mismo. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo le decía: Señor, muéstrame cómo es esto. Porque siempre lo decimos, lo repetimos, pero ¿cómo es? Digo: pero explícamelo de una manera sencilla, como a un niño. Y el Señor me decía: mira, te voy a llevar a que te acuerdes de una anécdota que pasé en tu vida. Y me acuerdo que cuando tenía ya 8 años y estaba en segundo de primaria, se vale decir gloria a Dios. No hace mucho, hace como 30 años. Y entonces recuerdo que había un niño, y hasta me acuerdo el nombre, se llama Mario, ¿verdad? Que diario me traía en salsa, hermanos. Me molestaba, me pegaba, me jalaba los cabellos. En entonces tenía mucho cabello, pero ahora ya no tanto, pero entonces pues yo ya no hallaba qué hacer. Y yo vivía ahí con mi abuela, y yo fui con ella y le digo: ¿sabe qué, abuelita? Hay un niño que a mí me molesta mucho. Y mi abuela luego dijo: vamos, porque yo quiero ver quién es ese, ¿verdad? Y recuerdo que ese día fue, y llegó temprano, y me sacó de la clase, ¿verdad? Maestra, ¿me permite a mi niño, verdad? Y ahí se habló yo, ¿verdad? Muy gordito, muy bonito, muy bonito. Gloria a Dios.
Y me ponen en la puerta de la entrada de la escuela y empiezan a salir los niños y me va a decir, ¿me vas a decir quién es? Pero así con esa actitud, ¿verdad? ¿Me vas a decir quién es? Y yo no sabía si tener más miedo a lo que iba a suceder o qué sentía, ¿verdad? Y de repente venía aquel niño, ¿verdad? Y le dije, abuelita, es aquel niño. Ah, bueno. En cuanto pasa, a ver niño, ven para acá. Y pues el niño no sabía ni de qué se trataba. Le decía, mira, este es mi nieto. Y si yo vuelvo a saber que tú le haces algo, va a parecer un accidente. Te las vas a ver conmigo, ¿verdad? Te las vas a ver conmigo. Y aquel niño estaba así asustado, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo que le pone por ahí un bastón a mi abuela y que le pone un más secreto. Entonces por ahí traía un paraguas y le dice, mira, con este te voy a dar si tú le sigues molestando a mi niño. Y estábamos, el vuelo más, yo estaba hasta más grande, pero no sé por qué sucedía, ¿verdad? Esa situación. Pues aquel quedó espantado, ¿verdad? Y al siguiente día yo llegué hacia la clase como diciendo, éntrale, ¿verdad? ¿Quieres eso? ¿O con eso o quieres más? Y recuerdo que eso sirvió no solamente para que aquel Mario ya no me hiciera nada, sino que ahora todos los que querían hacerme algo le decían, no le hagan nada porque traía a su abuelita. Dios sabe que es cierto. Es más, mi madre que está aquí, yo creo que sabe que es cierto eso, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, trajiste a mi memoria esa historia, pero ¿qué tiene que ver? Mira, nosotros como hijos de Dios, a veces nos están hostigando los problemas, pero todo está en que nosotros clamemos a Dios. Y entonces, detrás de nosotros, Jehová se levanta como poderoso gigante y va delante de nosotros, va cuidando nuestras espaldas y en derredor de nosotros. Y entonces, no importa cuál sea la situación o circunstancia, dice, este es mi Hijo amado en el cual he puesto mis complacencias. Con esa seguridad nosotros debemos de caminar por esta vida. Con esa seguridad nosotros debemos de vivir confiados en el poder y la misericordia de Dios. Con la seguridad que tiene el poder de la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y si tú crees esta palabra, el Señor abre tus ojos espirituales para que veas que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. De tal manera, hermano, que nosotros tenemos confianza en Dios. De tal manera que aunque un ejército llegara a levantarse contra nosotros, nosotros estamos seguros, porque podemos vivir confiadamente en Dios. Porque podemos vivir confiadamente en Dios. Él es tu confianza. Por eso dice la palabra de Dios, y no me cansaré de repetirlo, bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir dichoso, felicísimo el hombre que ha puesto su confianza en Dios, porque nunca será defraudado. Amén. Sí, gloria a Dios. Yo te quiero llevar a Lucas, el Evangelio de Lucas. Gloria a Dios. Capítulo 24, versículo 31. 24. Romanos 24, 31. Lucas. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienes? Aquí habla de los caminantes de Maús. ¿Por qué lo utilicé? Bueno, porque también los ojos de ellos fueron abiertos. Gracias. Gloria a Dios.
Dice la palabra de Dios: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Cuando Jesús resucita, empieza a manifestarse a varios de sus discípulos. Estas manifestaciones ocurren durante 40 días antes de ascender Jesús a los cielos con su Padre, y era para dar instrucciones a cada uno de sus discípulos. Pero estos dos caminantes iban tristes rumbo a Emaús. Se les había olvidado la promesa que Jesús les había dado: quédense en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Pero Jesús se manifiesta a sus vidas y no les reconocían. Pero dice que cuando empiezan a caminar, Jesús les empieza a declarar la vida de Él, de Jesucristo, a través de los profetas, comenzando desde Moisés hasta Malaquías, y les empieza a declarar todo aquello que se había prometido y que había tenido cumplimiento en Cristo Jesús. Y les está hablando del poder de su resurrección. Entonces, cuando ya se va Jesús a seguir de largo, dice que aquellos caminantes le dicen: Señor, no te vayas, quédate con nosotros. Ya se hace tarde. Y dice que aún le obligan a quedarse. Dice que cuando empezaron a comer y partieron el pan, dice que fueron abiertos sus ojos. Y yo les he enseñado a ustedes que la palabra de Dios es pan, es el pan de vida. Y cuando nosotros lo partimos, esto es, lo abrimos, entonces nuestros ojos espirituales son abiertos a una nueva dimensión de gracia, de poder y del amor de Dios. Porque la palabra es viva en sí misma, porque la palabra de Dios es eficaz. Y un mismo versículo que tú leas el día de hoy, el día de mañana, cobra vital significancia en tu vida y cobra vida. Y dice: Señor, gracias por revelarme esto. Sí, yo ya lo había leído muchas veces, pero ahora es especial para mi vida. Hoy es especial para lo que yo estoy viviendo. Yo te invito, mi hermano, a que tú abras el pan de vida para que tus ojos sean abiertos. ¿Cómo fueron abiertos los ojos del criado de Eliseo? Por la oración. Señor Jehová, te pido que abras los ojos de mi criado para que vea lo que yo estoy viendo. Entonces, en oración, hoy yo estoy pidiendo que los ojos de todos nosotros sean abiertos al ámbito espiritual del reino de Dios. Amén. Sí, en el nombre de Jesús. Pero también nuestros ojos son abiertos espiritualmente a través del partimiento del pan, a través de que tú diariamente vayas a la palabra de Dios, la abras y le pidas al Señor que te revele los grandes misterios y verdades escritas en su palabra. Amén. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas son las que Dios ha reservado para los que le aman. Y tú y yo amamos a Dios de todo corazón, y Dios nos va a revelar muchas cosas que son importantes para tu vida. Yo te hago una pregunta: Dios, ¿por qué habrá librado al pueblo de Israel? Porque era su pueblo especial, porque lo amaba, porque era su pueblo escogido. Y por lo tanto, conspiraciones que se estaban haciendo en lo oculto, Dios envía a su profeta para que le sean reveladas y el pueblo de Israel sea guardado. Amén. Toda situación que se levante en contra tuya, todo problema o circunstancia por la que estemos atravesando, Dios ya la sabe. Porque Él conoce desde nuestro andar, nuestro levantar y cada cabello que nosotros tenemos. Y Él sabe que en cada momento, desde el inicio hasta el término de nuestra vida, qué va a suceder en cada periodo. Y Él ha preparado una provisión para cada una de las pruebas por las que nosotros vamos a atravesar. El Señor ya sabía que ibas a estar preocupado por esa situación. Y por eso te está dando hoy esta palabra, para que tus ojos espirituales sean abiertos. Solamente Dios puede abrirlos, mi amado hermano. Solamente Dios puede abrirlos. Pero si tú lo crees con todo tu corazón, entonces empezarás a ver verdades del reino. Empezarás a ver el poder de Dios manifestado en tu vida. Abre mis ojos. En este mismo momento, hermanos, espiritualmente se están suscitando muchas cosas.
que nuestros ojos físicos no pueden percibir, pero que Dios está obrando en favor tuyo y en favor mío. Cuando fue un hombre y le dijo a Jesús: Señor, que sane mi hija, y Jesús le dijo: tu hija es sana. Y cuando aquel hombre regresó para saber si su hija era sana, le dijeron: tu hija ya está sana. Como a qué hora se le quitó la fiebre, y se le había quitado cuando Jesús había declarado esa palabra. Muchas veces me ha tocado, hermano, para la honra y la gloria de Dios, que aquí estamos los martes de oración orando por alguien, y hemos llegado a preguntar: ¿y a qué hora se empezó a sentirse mejor? ¿Y a qué hora sanó? Y era cuando el pueblo de Dios estaba aquí orando e intercediendo. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así es la palabra de Dios. En lo más secreto que se trame contra ti es conocido por Dios. Las intenciones de destrucción que traiga el enemigo contra ti, Dios las echa a tierra por el poder de su Hijo Jesucristo. Aún lo que intentan hacer, Dios te advierte anticipadamente con discernimiento. Yo te quiero preguntar: ¿tú prestas atención a la voz de Dios o a las amenazas del diablo? Eso es algo importante que nosotros tenemos que ver. Debemos de prestar atención a las cosas de Dios. Aquel criado mostraba gran apuro: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Estamos perdidos. Y a veces así nosotros decimos: ¿qué va a ser de mi vida? Estoy perdido. Ya vistes este problema, ya vistes esta enfermedad, ya vistes este recorte de personal, me va a llegar a mí, y empezamos a angustiarnos, y eso nos trae angustia, problemas, dificultades. Yo escribí algo, te lo voy a leer para decirlo correctamente. Dice: con los ojos del cuerpo solo veía peligro, pero con los ojos de la fe puedo ver el remedio. Con los ojos físicos solamente puedo ver los peligros, pero con los ojos de la fe puedo ver el remedio, puedo ver la salida, y es Jesucristo. Cuando se abren los ojos espirituales, se quitan los temores. Cuando se le quitó el miedo al criado de Eliseo, cuando vio, como dicen en mi barrio, que de este lado había más banda, ¿verdad? Fueron abiertos sus ojos espirituales y se quitó el miedo. Cuando se abren los ojos espirituales, cesan los temores. Por eso es tan importante que veamos con los ojos espirituales que Dios nos ha dado. Fíjate bien en esta frase, yo te pido que la analices en el nombre de Jesús. Dice: cuán mayor sea nuestra visión de Cristo y de nuestro Padre Celestial, menor será el temor a las calamidades de esta tierra. Cuán mayor sea nuestra visión de Cristo y de nuestro Padre Celestial, menor será el temor a las calamidades de esta tierra. Yo escuchaba algunas personas que ahora que nuestros jóvenes fueron a Saltillo, decía: pastor, ya ve los problemas que hay por todos lados, y que las dificultades, la inseguridad y todo lo demás. Y yo les decía: recuerden que van resguardados por el poder del Espíritu Santo. Ellos van buscando la bendición de Dios y van a regresar con la bendición de Dios. Y verdaderamente Dios los guardó en su camino y Dios los guardó en su regreso. Me decía mi hijo: papá, aún decían el del autobús que en cierto momento sucedió como una llanta o algo en el camión y que Dios los guardó. Dios hizo que el camión se enderezara y siguiera hacia adelante. Esas y otras tantas cosas Dios hace con sus hijos, los guarda. Mira, yo he andado cuando no tenía a Cristo en muchos peligros y Dios me guardó. Unas me di cuenta y otras ni siquiera me di cuenta. Yo recuerdo en una ocasión, no sé si les he platicado,
que íbamos supuestamente a llevar mañanitas a las mamás, pues era el puro pretexto para estar tomando, ¿verdad? Y por ahí tuvimos pleito con otras personas, y recuerdo que llegaron y empezaron a dispararnos a todos. Y yo recuerdo que brinqué hacia el lado de una combi, y a un amigo que iba a un lado conmigo lo hirieron. Y todos me decían, oye, es que suerte tuviste, a ti no te dieron, ¿verdad? Y yo decía, ha de haber sido por delgadito, ¿verdad? Pero no era por eso. Dios me guardó en todo momento. Hoy lo comprendo. En ese tiempo yo decía, qué suerte tuve. Pero hoy comprendo que Dios ya tenía un propósito con mi vida. Y también tiene un propósito con tu vida. Y por eso te sacó adelante de esa enfermedad, y por eso te redimió del pecado, y por eso te atrajo del sufrimiento donde vivías, y por eso te sacó de esa depresión, y por eso nos libró de tantas cosas, porque tiene un propósito grande contigo, de tal manera que tus ojos espirituales sean abiertos a la visión de Dios. Si nosotros tenemos una visión grande de nuestro Padre Celestial, de su poder, y confiamos en sus promesas, entonces no le vamos a tener temor a ninguna circunstancia de este mundo, porque estamos confiando en Él. A veces es difícil, hermano, pero por el poder del Espíritu Santo te digo que no. Por el poder del Espíritu Santo te digo que no. Yo te quiero dar testimonio de algo poderoso. Yo recuerdo hace un año aproximadamente, el Señor nos dijo que teníamos que venir a un lugar nuevo para que hiciera Dios su obra con muchas personas que iban a escuchar la palabra de Dios. Y yo le dije a mi esposa, ¿cómo ves? Pues adelante, si Dios dice hay que ser obedientes. Y nos habían pedido el lugar donde estábamos, y faltaban escasos 4 semanas, creo, para entregar el lugar. Y Dios nos mostró este lugar, y le pedíamos al Señor que sea un lugar nuevo. Señor, dánoslo de acuerdo a nuestras posibilidades, porque no hay recursos. De hecho no tenemos nada, pero tú lo tienes todo, ¿verdad? Y así nos vinimos, recuerdo. No teníamos ni instrumentos, algunos por ahí los estábamos consiguiendo, pero en el nombre de Jesús. Recuerdo que el pastor me dijo, ve porque Dios está contigo. Y yo creo que como mis ojos espirituales se abrieron, y recuerdo que me paré aquí, hermano, y empecé a orar y dije, Señor, tú vas a llenar este lugar para tu honra y para tu gloria. Amén. Y ahorita que yo estoy aquí parado y los veo a todos ustedes con su cara sonriente y así bien guapos y guapas, ¿verdad? Me estoy acordando de esa promesa de Dios, que Dios cumple sus promesas. Amén. ¿Sí? Y entonces yo le estaba diciendo al Señor, gracias Dios. Y en aquel momento, créeme, era difícil creerlo, porque si tú lo ves a tus propias fuerzas, dices, Señor, pero pues si nomás es mi familia, o dice el Señor, yo voy a traer. Y así sucedió, para la honra y gloria de Dios. Y ahora lo podemos estar viendo, ¿verdad? Mis hermanos que saben de esto, lo pueden estar viendo. Y ahora Dios nos dijo, bueno, ya nos encargamos de hacer esto en el nombre de Jesús. Dice, pues ahora vamos a abrir un culto en la noche. ¿Y sabes qué vamos a hacer? En obediencia. Y una parte de mi mente digo, Señor, ¿y si no viene nadie? Y el Señor me dijo, acuérdate lo que yo he hecho. Yo dije, no, pues así, pues sí, ¿verdad? Si tú mandas, tú te vas a encargar. Y aquellos instrumentos que no teníamos, ahora tenemos nuevos, por la gloria de Dios. Le digo, Señor, entonces se van a ocupar más músicos, se van a ocupar más maestros, se van a ocupar más sugieres. Y el Señor ha ido atrayendo, trajo más músicos, los jovencitos están aprendiendo más, hay más panderistas, más maestras se han apuntado para dar clases. El ministerio de amor ahí va en el nombre de Jesús. Dios se está encargando de hacer todo porque es su obra, es la obra de Él. Nosotros solamente somos instrumentos, y por eso queremos declarar la palabra de verdad. ¿A qué te quiero llevar, mi amado hermano, con esta historia tan hermosa para mí? A que tú confíes en el Señor, a que si tú estás viendo a lo mejor de momento algo y dices, no lo voy a lograr,
ponlo en las manos de Dios y Él se va a encargar de hacer la obra. Amén. De que si de momento estás teniendo temor, hoy Dios te dice: no temas. Abre tus ojos al reino espiritual de Dios. Dios es poderoso. Si Dios manda, nadie puede retener su bendición. Si Dios lo declara, de cierto sucederá, porque Él en su voz es una voz de fe, de toda la fe en Cristo Jesús, en todo su amor, en toda su bendición. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos 8:15, con esto vamos a finalizar. Gloria a Dios. Romanos 8:15. ¿Ya lo tienes? Fíjate la importancia de que no haya temor en nuestras vidas. Aquí dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienes? Sí, en el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice: pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? Para estar otra vez en temor, sino ha recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El temor en sí mismo trae esclavitud. El temor en sí mismo trae esclavitud. Por eso Dios nos advierte: no ha recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Eso era antes, cuando no conocíamos de Dios. Eso era antes, cuando estábamos en el reino de las tinieblas. Pero hoy fuimos llamados por Cristo Jesús al reino de su amado Hijo. Un reino de luz, de paz, de bendición, de salvación en Jesucristo nuestro Señor. Dice: no ha recibido un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. ¿Qué te está diciendo Dios? Eres mi hijo. Eres mi hijo y puedes clamar a mí: Abba, Padre. Y yo estoy ahí para librarte, yo estoy ahí para sustentarte, y yo estoy ahí para llenarte de gracia y de mi amor. Pero debemos de pedirle al Señor que nuestros ojos espirituales sean abiertos y que seamos conscientes que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Me llama la atención la historia de Eliseo, porque dice que después él ora para que sus enemigos caigan en ceguera, y quedan confundidos los enemigos de tal manera que no sabían ni siquiera en dónde estaban. Y llega Eliseo y les dice: mira, la ciudad que buscan de Dotán no está aquí, ni al hombre que buscan, yo los voy a llevar a donde es. Y dice que se los lleva, pero se los lleva al territorio enemigo. Y cuando le pide al Señor que sean abiertos sus ojos, aquellos hombres se dan cuenta que están en Samaria y estaban temiendo por su vida. Y el rey de Israel se atreve inclusive a decirle al profeta: ¿quieres que los mate? Pero el profeta dice: no los mates, porque no los has conquistado tú. Dios fue el que los entregó a nuestras manos. Dice: es más, dice, tráiganles pan y agua y denles de comer. Ahí era una enseñanza que Jesucristo nos iba a dar en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento habíamos oído ojo por ojo, diente por diente, mas Jesús nos da otra enseñanza, la enseñanza del amor, de la paz. Y dice que le dan de comer y los envían con su Señor. Y dice que las bandadas de Siria nunca más volvieron a ir en contra de Israel. Fíjate lo que dice Romanos 12, del 17 al 20. Romanos, ahí mismo, Romanos 12, 17 al 20. Romanos 12, del 17 al 20. ¿Se está ahí en pantalla? Esa es una enseñanza que nosotros debemos de tener en nuestras vidas. Amén.
¿sí? En el nombre de Jesús. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Te fijas? Ellos querían matarlos, pero no les pagaron con mal, antes les dieron de comer. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Siguiente versículo. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Siguiente. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Es fuerte esto, pero si Dios lo está diciendo, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, ¿qué debemos de hacer? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Esa es la enseñanza de Dios para nuestras vidas. Debemos de amar. Amén. No quería irme sin decir esto en el nombre de Jesús. Dije, porque Señor, tú lo pusiste. En el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es la enseñanza? Gánalos para Cristo. Gánalos para Cristo. Gánalos para Jesucristo. Nuestra prioridad es Dios. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23. Y con esta oración terminamos. Boga, ¿le puedes decir a los niños que ya estamos listos? Efesios 1, del 17 al 23. ¿Ya lo tienes? Ay, Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de ¿qué? Y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Solo Dios puede alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entonces Cristo puso todos los problemas bajo nuestros pies. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Dónde puso Cristo todos los problemas? Bajo nuestros pies. Ahí dice de Cristo, sí, pero habla de la iglesia y dice que somos el cuerpo de Cristo. Entonces está bajo nuestros pies. Por eso yo, como Pablo, le pido que el día de hoy Dios nos dé revelación, que abra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos las grandísimas promesas que Dios ha provisto en su palabra para tu vida y para mi vida, de tal manera que ya no haya temor en nuestro corazón, de tal manera que el perfecto amor de Dios eche fuera todo temor, de tal manera que nosotros digamos, pues no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino un espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Amén. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar.